Radiación. Como objetivos, tenemos sobre todo específicamente la descripción del procedimiento de radiación de una antena. Es decir, lo que vamos a observar el día de hoy es cómo una onda electromagnética sale de una línea de transmisión para propagarse o para radiarse hacia el espacio vacío, ¿correcto? Y asimismo, en la clase de hoy también vamos a ver como un segundo objetivo el manejo del software M-Managal. Así que yo les había puesto en la sección final de la semana que ya tuvieran instalado en sus computadoras el software, ¿sí? Si no lo hicieron mientras estamos dando la clase, por favor traten de instalarlo, no se demora mucho, ni 5 minutos creo, para poder utilizarlo. Entonces, vamos a empezar. Para poder evidenciar el procedimiento de radiación, vamos a remitirnos a un fenómeno previo, un fenómeno ya muy conocido por nosotros. Sobre todo, visto como un imán, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos el elemento más básico eh, que inicialmente podemos decir que quiere o tiene un indicio a radiar una señal, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, el funcionamiento de un imán es mediante un campo magnético, es decir, eh, existen líneas de fuerza saliendo desde uno de los polos del imán y llegando hacia el otro polo, ¿ok? Entonces, fíjense por qué decimos que este es el indicio de propagación o de radiación, porque el contenido interno del imán tiene una cualidad que hace que una de sus características salga fuera de él, es decir, ya intenta quedarse independiente del material el campo magnético, es decir, el campo magnético está fuera de ese elemento, aunque obviamente dentro también sí existe, pero al menos ya vemos que de cierta manera sobresale del elemento que lo contiene. Lo ideal de esto es que nosotros podemos controlar, nosotros podemos realizar un imán con el mismo comportamiento, incluso quizás de mejor manera. Es decir, si nos quitamos el imán natural y lo intercambiamos por otro tipo de imán, que para nosotros es el electroimán, simplemente en una bobina hacemos pasar una corriente. En esta nosotros le alimentamos con una cierta intensidad de corriente y ya tenemos el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos visualizar que si intercambiamos la polaridad de esa alimentación, también se intercambia la dirección de las líneas de fuerza del campo magnético, es decir, se intercambia de esta manera. Entonces, si la señal es alterna, entonces los campos magnéticos van a alternarse también en su polaridad de esa misma forma, ¿sí? Ahora, si ya nosotros conocemos previamente que el mismo fenómeno electromagnético sucede en una línea de transmisión, eso ya lo analizamos en las clases anteriores. Sabemos que en una línea de transmisión, con tan solo incorporarle una señal de alta frecuencia, tenemos el mismo comportamiento que el electroimán. Es decir, si tenemos una corriente así, viene para acá, viene para acá, viene para acá. A medida que se mueve esa corriente, se genera un campo magnético. Así.
Y habíamos indicado que el fenómeno electromagnético no se queda ahí, sino que además los campos magnéticos generan campos eléctricos, ¿correcto? Por lo tanto, ya tenemos un comportamiento bastante similar al electroimán. Luego, ¿qué es lo que sucede? La corriente debe regresar. Regresa en este sentido. Se me olvidó, aquí tenemos la fuente. Nuestra fuente estaría aquí. ¿Ok? Es una fuente alterna. Por lo tanto, en algún momento esa fuente va a cambiar de polarización y vamos a obtener nuevamente una corriente por aquí. Viene en este sentido y se mueve de esta manera. Ese es el comportamiento de la corriente. En lo posterior va a regresar otra vez así. ¿Para qué nos interesa esto? Primero que todo, todavía no tenemos una antena, ¿no? Lo único que tenemos es una especie de electroimán, igualito que este de acá, comportándose en una línea de transmisión natural, en una línea normal, sin ningún tipo de cambio adicional. Es decir, ya no necesitamos el bobinado del electroimán. Aquí simplemente con que incorporemos una alta frecuencia, la misma línea de transmisión ya tiene un comportamiento inductivo, ¿sí? Eso habíamos analizado en clases anteriores. Lo que nos interesa es, como ya estamos hablando de campos electromagnéticos, fíjense en esta pequeña sección de aquí, o mejor dicho, de forma más general, en la línea de transmisión en donde, en donde se le incorpora la alimentación, los campos eléctricos y magnéticos se encuentran en dirección distinta. Por lo tanto, en ese punto se cancela cualquier tipo de fenómeno electromagnético, lo cual nos indica que desde el punto de vista de la corriente y del electromagnetismo, es como si tuviésemos un solo conductor de esa manera. De forma que la corriente ya no tiene un comportamiento de salida o entrada hacia acá, sino que más bien solamente baja en su totalidad y en lo posterior sube en su totalidad, ¿sí? Como si esta sección de aquí no existiera. Solamente es una línea de transmisión resistiva en la que no aparecen fenómenos electromagnéticos. Obviamente aparecen, solo que se cancelan entre sí, ¿ok? Perdón. Bien, entonces, eso nos ayuda bastante porque esto de aquí nos podemos eliminar. Podemos eliminarnos esto sabiendo que ahí ya no existen fenómenos electromagnéticos. Y nuestro análisis solamente se va a limitar al, al elemento vertical, ¿sí? Recuerden, ese es un solo elemento desde el punto de vista de la onda electromagnética, es un solo elemento. Bien, entonces, el procedimiento que nosotros veíamos en el electroimán, por ejemplo, cuando nosotros le incrementamos la cantidad de corriente, si nosotros enviamos una corriente específica, ¿sí? Las líneas de fuerza van a tener una dirección, pero además una cierta magnitud. Si esa corriente se incrementa, entonces también vemos un incremento en la fuerza de ese campo magnético y del campo eléctrico, ¿sí? Lo cual nos dice lo siguiente, que el comportamiento del campo eléctrico y magnético depende de cómo se comporta la alimentación. Lo mismo sucede en nuestra línea de transmisión. ¿Por qué? Porque si nosotros alimentamos a esa línea con una señal sinusoidal, el comportamiento del campo eléctrico y magnético también va a ser de forma sinusoidal. Y es por eso que a la antena
como primer concepto se le denomina transductor. ¿Ok? Esto sale en pregunta de pruebas. Es decir, ¿qué significa que sea transductor? Que intercambia la forma de energía es decir, de un tipo de energía a otro tipo de energía, ¿sí? La energía que le llega es como una corriente eléctrica, pero la cambia la misma, solo que la traduce, es como una traducción, dice lo mismo, pero en otra forma, la cambia a un campo eléctrico y un campo magnético, a una onda electromagnética, en pocas palabras, ¿ok? Sin perder la información. Por eso es posible enviar información en esa señal, porque yo puedo tener una señal sinusoidal de una frecuencia de 1 MHz y el cambio que tenemos o que observamos en los campos eléctricos y magnéticos también será a esa misma velocidad, a 1 MHz. Entonces, la información no se pierde en ningún momento, ¿correcto? Aunque la señal original fue de corriente, pero ahora tenemos en una onda electromagnética. Todavía no se ha radiado, todavía no sale la onda de ahí, ¿sí? Entonces, qué es lo que nosotros tenemos que observar? Primero que todo, en una onda sinusoidal, tenemos una cierta longitud de onda, ¿correcto? Que corresponde a una distancia entre dos puntos máximos o dos puntos mínimos de esa señal. Para nosotros, esa correspondencia tiene que coincidir con la longitud de los brazos, perdón, con la longitud de nuestra antena. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Primero que todo, si se fijan, la señal sinusoidal tiene un incremento específico, una sección en la cual se incrementa, y eso es el movimiento pequeño que tiene de corriente en este sentido. Sube un poco o de forma física, va hacia, aquí vamos a ponerle hacia el extremo A y acá vamos a poner el extremo B. Sube al extremo A. Luego empieza a disminuir esa señal. Viene por acá en la señal sinusoidal hacia un mínimo que en pocas palabras, ¿qué es lo que está haciendo? Moviéndose la corriente por aquí hasta que llega al otro extremo. Luego, otra vez, va a cambiar de dirección la corriente hacia arriba y así sucesivamente. Ese comportamiento para nosotros se traduce en esta señal sinusoidal. ¿Sí? Entonces, si se fijan, tiene que tener una correspondencia entre la longitud o entre la distancia que debe recorrer físicamente con la longitud de onda, para que nosotros podamos tener, si se fijan esto, fíjense aquí justo, si ponemos un punto de referencia y acá otro punto de referencia, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Observamos ya sea un mínimo o un máximo. Es decir, vamos a traducirle a nuestra antena ese máximo o mínimo. Solo vamos a darle vuelta a la gráfica y fíjense, esta pequeña sección tiene que traducirse aquí, así, ¿ok? Se traduce a esto de aquí. Cuando la corriente sigue moviéndose, esto tiene que seguir incrementándose. La corriente sigue subiendo y sigue bajando, esto sigue incrementándose. ¿Ok? Todavía no se radia. Todavía sigue confinado al elemento, a la línea de transmisión. Es decir, tenemos esto de aquí. Tenemos como una pequeña sección de un electroimán nada más. Ahora, ¿qué hacemos para que salga de ahí hacia el exterior? Simplemente, en el instante en que la corriente llega a uno de los extremos y cambia su sentido su sentido de movimiento, entonces estos elementos empiezan a cerrarse. Fíjense, esto de aquí se cierra para acá y este se cierra para acá, poco a poco, mientras está intercambiándose la dirección de la corriente. Sigue incrementándose la corriente en un solo sentido y disminuyéndose en el otro, esto sigue cerrándose. Por acá se cierra, por acá se cierra, por acá se cierra y finalmente fíjense qué sucede con este de aquí. Se cerró en su totalidad.
¿Ok? Es decir, ¿qué es lo que estamos visualizando? Que cuando la corriente cambia de sentido, lo que veíamos acá en el electroimán, cuando el intercambio de las direcciones de las líneas de fuerza es bastante rápido, entonces ese campo electromagnético tiende a cerrarse y cuando se cierra, cuando logra cerrarse en su totalidad, se desprende del conductor. Y en ese instante tenemos ya el fenómeno de radiación. En ese instante, el campo electromagnético ya no depende de la línea de la línea de transmisión, es decir, de la antena física, del material de la antena, sino más bien ya se encuentra fuera de él y puede radiarse en cualquier lugar, en cualquier sentido del espacio. ¿Sí? Entonces, ahí sí ya tenemos el procedimiento de radiación. Y eso sucede por una razón que ya acabamos de indicar. En los puntos extremos de nuestra antena, existe un cambio brusco de la dirección de la corriente, el cual es el que produce la radiación de una onda electromagnética. ¿Sí? Esto es muy importante, también sale en pregunta de pruebas. ¿Ok? Entonces, eso sucede en una antena transmisora. ¿Qué pasa en una antena receptora? Algo muy similar, solo que contrario a este comportamiento. En una antena receptora, la cual tiene la misma forma, ¿sí? Sucede algo muy similar. Como ustedes visualizaron hace 2 clases atrás, vimos qué pasa cuando una gota de agua cae en un recipiente con mayor cantidad de agua, ¿correcto? Digamos que viéndolo desde el punto de vista superior, este es nuestra gota de agua. En el recipiente, ¿qué es lo que va a suceder? Empieza a generar una perturbación, es decir, una onda, ¿correcto? Y la onda se propaga alrededor de ese punto inicial, hasta que finalmente, si el recipiente es demasiado grande, poco a poco esa onda se va a ir perdiendo, se va atenuando, ¿sí? Aquí sucede lo mismo y a medida que la onda electromagnética se propaga en el espacio, se atenúa hasta un instante en el que prácticamente puede ser igual a cero. A eso nosotros le denominamos alcance o cobertura de la radiación, ¿sí? Es decir, cuando todavía puede ser receptada la señal, hasta ese punto se le denomina alcance, ¿sí? Alcance de radiación. Ahora, como observando ello, la onda electromagnética sigue generándose así, poco a poco haciéndose plana porque se va deteriorando. Sin embargo, si todavía estamos dentro del alcance de radiación, esta onda va a generar por inducción una corriente en la nueva antena, en la receptora, ¿correcto? Por inducción se genera una corriente con el mismo comportamiento de la onda electromagnética. Es decir, en el instante en que sucede o en el instante en que le llega un máximo de la señal, vamos a tener una cierta cantidad de corriente en uno de sus extremos, digamos que en el extremo A de la antena receptora. A medida que se intercambia hacia el otro máximo, recuerden esto es todo el camino que va desde un máximo hasta otro máximo, es esto de aquí, aquí estamos un máximo y este es el otro máximo. Es decir, todo ese movimiento o todo ese tiempo que le toma en llegar al otro máximo, es que la corriente empieza a moverse, igualito que en la antena transmisora. Se mueve de esta forma. Llega el siguiente máximo y otra vez la corriente empieza a subir en el otro sentido. Ese es el comportamiento. Ahora, sin embargo, es necesario indicar que en el receptor esa corriente viene para acá.
como es corriente, no nos interesan los campos eléctricos y magnéticos. Los campos aquí también se cancelan, al igual que habíamos visto en la antena transmisora, se cancelan. Pero eso no significa que la corriente no exista, existe una corriente. Existe una corriente que se mueve hacia afuera, digámoslo así, en dependencia del- de la dirección de la corriente. ¿Ok? Y por lo tanto, esto es lo que nosotros lo tomamos como información. Si sabemos que esta corriente que sale de la antena tiene el mismo comportamiento que la onda electromagnética, entonces se toma aquí la nueva señal que coincide con la misma señal transmitida desde la antena transmisora, valga la redundancia, ¿correcto? Y de esa manera podemos lograr la transmisión de información. Por ejemplo, si estamos enviando una señal sinusoidal modulada en amplitud, ¿qué significa eso? Que la amplitud variará. Entonces, la corriente que se induce en nuestra antena receptora tiene que tener ese mismo comportamiento. Y esta corriente que vamos a obtener, pues va a tener ese mismo comportamiento también, ¿sí? Eso sería una modulación en AM, por ejemplo. Si estamos hablando que la información se va a enviar en el cambio de frecuencia, eso sería modulación en frecuencia, FM, entonces la rapidez con la cual se van a enviar las ondas electromagnéticas simplemente es esto de aquí. Incremento nuevos máximos y mínimos en dependencia de la velocidad a la cual se transmita. Y eso generará que la corriente en la antena receptora también cambie su movimiento, la velocidad de movimiento, al igual que la onda electromagnética. Por lo tanto, también se puede retomar la misma información observando la velocidad de cambio que tienen estas corrientes, ¿sí? Y ese para nosotros es el principio de propagación, de radiación, perdón, y el principio de comunicación entre dos antenas. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Y esa parte de la radiación, de lo que se mueven más rápido, ¿no me puede explicar nuevamente? Esto de ahorita, lo que acabamos de indicar, la Sí, modulación en justamente la FM. última parte. Ajá. Ya, la modulación en FM, o sea, este sería el principio físico, ¿no? La modulación en FM lo único que dice es lo siguiente, que usted puede enviar o cambiar el valor de la frecuencia de la señal eh, tal como usted quiera, ¿correcto? Por ejemplo, si yo envío una señal de 2 Hz, y después de un momentito intercambio a 5 Hz y después regreso otra vez a 2 Hz, eso significa una cierta cantidad de información. Por ejemplo, la diferencia de frecuencias es lo que está llevando un bit, por ejemplo, ¿sí? La diferencia entre entre 2 y 5 Hz, ese es un bit, teóricamente, ¿correcto? Por lo tanto, en la antena, ¿qué es lo que va a suceder? Ese cambio de frecuencias lo único que hace es esto. Si mi señal es lenta, el campo electromagnético que se genera como radiación va a ser lenta también. Es decir, esta distancia o la longitud de onda de esa señal es la distancia entre estos picos máximos o mínimos de la onda también, de la onda electromagnética. Si se disminuye esa longitud de onda y mi frecuencia incrementa, por lo tanto disminuye la longitud de onda, ¿correcto? ¿Eso qué significa? Para la antena, ¿a qué se traduce? Simplemente a tener dos picos más seguidos, nada más. La diferencia entre los picos tiene que ser más pequeña de la que teníamos anteriormente, ¿ok? Eso es nada más. Entonces, a la velocidad a la cual se mueva la corriente para alimentar la antena, será la misma velocidad a la cual salgan despedidas las ondas electromagnéticas hacia el exterior. Y por lo tanto, será la misma velocidad con la cual lleguen a la antena receptora, lo cual genera también una corriente con la misma velocidad. Por lo tanto, fíjese, la información de la frecuencia se mantiene, no se pierde en ninguno de los casos. ¿Ok? Por eso es que incluso
la modulación en frecuencia es mucho más eficiente, digámoslo así, que la modulación en amplitud. ¿Por qué? Porque si se fijan, la frecuencia no cambia incluso con la distancia a la cual usted envíe la onda electromagnética. Es decir, si quiere comunicarse de aquí a 15 kilómetros, la información de frecuencia se va a mantener, ¿sí? Obviamente sí hay unos pequeños cambios, pero tiene mayor eficiencia porque el cambio, la pérdida del valor de la frecuencia es muy pequeño respecto a la amplitud. Fíjense, respecto a la amplitud, a medida que se propaga, estos picos máximos y los picos mínimos van decayendo porque vimos que el procedimiento de propagación era que existe una atenuación que depende de la distancia a la cual se propague. ¿Ok? Por lo tanto, se puede tener mayores pérdidas o quizás incluso una forma más difícil de recuperar la señal cuando se envía modulada en amplitud. ¿Ok? Entonces, incluso por eso, muy pocos sistemas todavía utilizan la modulación en amplitud y fue reemplazada por la modulación en frecuencia casi en todos los sistemas de comunicaciones. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Ok. Em, vamos a continuar entonces. El sistema más básico que acabamos de evidenciar, el elemento más simple que observamos era el imán, ¿correcto? En el que teníamos dos polos, norte y sur. El correspondiente o el que nos representa a ese imán dentro de las antenas, dijimos, era esta antena de aquí, que acabamos de analizarla. Al tener dos polos, esta antena también tiene dos polos, es decir, es el mismo comportamiento que un imán o un electroimán. Y es por eso es que se le denomina dipolo, ¿sí? El dipolo es el elemento de radiación más básico que se puede generar. Sin embargo, hay un problema específico. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros dijimos que la longitud de onda de la señal tiene que coincidir con la longitud de nuestra antena, ¿sí? Tiene que coincidir. Por lo tanto, fíjense, ¿qué sucede si yo estoy trabajando con una frecuencia de 400 megahertz? Si hallamos la longitud de onda, háganle rapidito si me ayudan. La, mm, o bueno, podemos dejarle ahí. La cuestión es que a esas frecuencias las antenas son muy grandes. Por ejemplo, para transmitir una señal en AM con modulación en amplitud, el tamaño de la antena es en el orden de los kilómetros. Es decir, todo esto debería ser, digamos que 1 kilómetro de longitud de la antena, lo cual es imposible poder implementarlo, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el problema de que si yo quiero implementar un sistema de comunicaciones, es decir, usted toma su radio y observa que al intercambiar el sintonizador, toma diferentes tipos de señales. Sin embargo, usted no ha cambiado una antena por otra para tomar la otra frecuencia, porque lo que acabamos de ver es que cada frecuencia necesita una longitud específica de antena, ¿sí? Eso significaría que en nuestro receptor, incluso en nuestros equipos móviles, deberíamos tener un número infinito de antenas para recibir cada tipo de señal. Entonces, esos dos problemas podemos solucionarlos de la siguiente manera. Primero que todo,
la longitud de la antena se puede disminuir a la mitad. ¿Haciendo qué? Si cortamos aquí la antena, le cortamos a la mitad, nos quedamos con un monopolo, ¿sí? Que en teoría no puede ser obtenido. Es como si nosotros quisiéramos separar a los polos del imán y obtener por separado un polo norte y un polo sur, lo cual es imposible. Cada vez que se hace un corte, vuelve a tener dos polos desde la mitad hacia cada uno de los extremos, ¿correcto? Entonces, si no se puede obtener un monopolo, nosotros tampoco en antenas podemos hacerlo. Tenemos que transformarle en un dipolo. Para que se siga manteniendo, para que se siga comportándose como un dipolo, lo ideal es que aquí nosotros coloquemos en el corte, coloquemos un espejo, ¿sí? Para que el comportamiento que se refleja incorpore por completo el dipolo. ¿Cómo logramos implementar ese espejo? Simplemente con un plano tierra. ¿Qué es el plano tierra? Justo lo que le graficamos aquí. Esto es para nosotros un plano tierra, que a la final es la tierra real. Es decir, para una antena transmisora, por ejemplo, de AM, necesitamos enterrarle a la antena para que la tierra sea el espejo, para que la tierra conforme el plano tierra. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la importancia de un plano tierra, disminuir el tamaño de la antena a la mitad. Ahora, la radiación se estaría generando solamente una parte, es decir, tenemos así una radiación. Fíjense, solamente se está radiando la mitad de la onda. Pero como tenemos el plano tierra para que se refleje la otra mitad, entonces realmente el comportamiento es total. La radiación es como si fuese un dipolo completo, un dipolo normal. ¿Ok? Entonces, con ello, nos eliminamos esta segunda mitad de la antena y trabajamos ya solamente con una mitad de ella. ¿Sí? Ahora, dijimos que la relación de la longitud de onda con la longitud de la antena era así, es decir, así, ¿correcto? Si a eso le correspondía la longitud de onda, la mitad de la antena corresponde a la mitad de la longitud de onda. Por eso es que el primer tipo físico de antena que se puede implementar es la denominada antena de lambda medios o antena de lambda sobre 2, ¿sí? En la mayoría de casos, las antenas siempre tienen una relación directa con la longitud de onda. Puede ser lambda medios, lambda cuartos, lambda octavos, en dependencia de lo que usted quiera obtener como resultado de radiación, ¿sí? Ya vamos a ver cómo podemos hacer eso. Aún así, el orden el tamaño de la antena, aunque haya disminuido a la mitad, aún así sigue siendo bastante grande, ¿sí? ¿Cómo disminuimos todavía más el tamaño de la antena? Incorporando, por ejemplo, unos pequeños, unas pequeñas secciones helicoidales. A esto se le llama helicoidal. Con ello podemos disminuir todavía mucho más el tamaño de la antena, ¿sí? Que a la final se está comportando como un inductor nada más, a la final es un inductor, mejor dicho, pero que eso ayuda a disminuir el tamaño de la antena todavía más. Quizás muchas de esas antenas se hayan visto en algunos carros, en algunos automóviles que se utiliza para la recepción de las emisoras de radio. Ahora, el problema es el siguiente. Sí, disculpe Dígame. una preguntita. Sí. Por ejemplo, ahorita hablando de las recepciones de antena,
¿cuál sería, nosotros cómo podríamos saber cuál sería el mejor, digamos, estamos haciendo una antena y nosotros cuál sería la mejor forma para receptar la señal, las señales que tengo de ahí de diferente lado para captar en mi antena, ¿no? Ya, hay muchas formas de hacer eso. Por un lado, podemos incorporar antenas de tipo helicoidal, tal como vemos aquí, em, que aunque aún no entramos a eso, ya vamos a ver en las siguientes clases. La idea es que cada tipo de antena tiene una forma de transmitir las ondas, ¿sí? Las ondas de tipo dipolo que acabamos de ver solamente transmiten la señal de una manera específica. De forma que si no coincide con la antena receptora, no puede, aunque estén muy cerquita, no va a tener recepción, no va a receptar nuestra antena receptora, ¿correcto? Entonces, para poder tomar de cualquier lugar, la antena helicoidal ayuda a esa situación. Recibe la información de cualquier lugar del espacio, de donde quiera que venga, puede tomar las señales. Entonces, desde ese punto de vista, podemos utilizar una antena helicoidal para recepción de señales de cualquier lugar de la antena transmisora. Por otro lado, también podemos utilizar antenas de reflector, que esas, en cambio, usted apunta hacia un lugar específico, sabiendo ya dónde está la antena transmisora, simplemente la apunta hacia allá y esa será la única señal que usted elija o la única señal que usted recepte, ¿sí? Creo que por ahí podemos solucionar la inquietud. Ya poco a poco iremos viendo de qué se trata incluso, ¿sí? O cómo vamos a solucionar esas dificultades. Tenemos un apartado para reflectores y un apartado para polarización. La polarización es la forma en la cual se envían las ondas electromagnéticas hacia el aire, hacia el vacío, ¿correcto? ¿Sí está claro? ¿Alguna otra duda? No de mi parte, Inge, gracias. Ya. Bien, entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos un problema. Si teóricamente tiene que estar enterrada la antena para que la Tierra sea el espejo y que refleje la otra mitad, entonces, ¿por qué nuestras antenas, o mejor dicho, cómo hacemos que una antena pueda ser transportada a cualquier lugar si lo que se necesita es que esté enterrada en tierra real? Entonces, para ello aparece el concepto de plano tierra, pero plano tierra virtual, digámoslo así, ¿sí? ¿Por qué es virtual? Porque hacemos que se comporte de la misma manera que la tierra física, pero incorporando una manera distinta. Si nosotros la miramos a la antena, esta de aquí, desde arriba, vamos a mirar algo parecido a esto. Esta sería nuestra antena, es un cable, ¿correcto? Visto desde arriba. Y el plano tierra se incorpora simplemente elementos eh, radiadores, se llama radiadores porque sale desde el centro hacia afuera, hacia el exterior. Son solamente conductores, son solamente alambres que salen desde la antena hacia los exteriores. En algunas circunstancias se utilizan también mallas, en vez de esto se hacen un mallado para que se pueda transportar de mejor manera, ¿correcto? Entonces, eso ayuda a que ya no necesite estar conectada la antena hacia la tierra física, sino más bien pueda ser transportada. Por ello es que estas antenas de los automóviles pueden ser transportadas en el automóvil, porque incluso ahí el chasis es el que corresponde al plano tierra. El chasis sería el espejo para que se conforme el dipolo completo. ¿Ok? Esa es la solución al problema de movilidad. Por otro lado, el otro problema que habíamos evidenciado es que cada longitud de onda genera una antena específica. Por lo que dijimos, para n emisoras de radio debemos tener n antenas distintas. Entonces, eso no es posible. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Em, en las antenas de los televisores analógicos, fijaránse,
son extensibles, ¿no? Usted puede sacar un poco y un poco más. Em, Eso hace que intercambie las longitudes correspondientes a las longitudes de onda de las frecuencias de trabajo de los canales, ¿sí? Sin embargo, o sea, esa es una forma de disminuir el número de antenas para recibir diferentes tipos de canales, ¿correcto? Em, Aún así, se mantiene el problema de estar buscando la longitud específica, la dirección correcta en la cual viene la señal, hasta que usted obtiene la mejor señal de recepción, ¿correcto? Ahora, a eso nosotros le llamamos ancho de banda, es decir, al número o al rango de frecuencias a los cuales trabaja una antena se le denomina ancho de banda. Por lo tanto, es muy reducido respecto a este tipo de antenas. ¿Cómo incrementamos el ancho de banda? ¿Cómo hacemos que una sola antena reciba varios canales? Ahí hay también un sinnúmero de formas, pero la más cotidiana, la que quizás hayan visto, son las antenas de tipo lazo cerrado. Es una antena normal, solo que se incorpora una conexión de esta forma o algo parecido. Eso lo habrán visto. En radios o equipos antiguos, en vez de ser así, son algunos de forma circular, son algo así también, y de muchas otras formas más. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Aumentar el ancho de banda para no utilizar varias antenas en un mismo dispositivo, ¿correcto? Y como esas estrategias, existen muchas otras más. Por ahora nos quedamos con esas. Eso respecto a a las antenas que ya encontramos en la vida real. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, algo adicional hay que describir lo siguiente. Nosotros vimos que las líneas de transmisión tienen una frecuencia de resonancia, ¿correcto? Esa es la frecuencia con la cual está hecha la antena. Como dijimos, cada frecuencia genera una cierta longitud de antena. ¿Por qué sucede eso? Porque la, la señal, la onda, coincide con los nodos y los extremos de la longitud de esa antena. Es decir, nuestra onda se encuentra algo parecido a esto. ¿Ok? Eh, Sin embargo, como vimos que asimismo estas señales pueden tener señales, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Armónicos, ¿sí? Las señales también tienen sus propios armónicos. ¿Qué significa eso? Que el doble de la frecuencia principal también coincide los nodos con los extremos. Es decir, solamente aumenta un nodo, pero aumenta justo a la mitad. Y aún así se mantienen los nodos extremos en los extremos de la antena. Por lo tanto, ya tenemos una manera de poder tratar una misma antena para diferentes frecuencias de trabajo. Si incrementamos otro nodo más a la mitad de cada una de esas secciones, obtenemos otra frecuencia de resonancia al siguiente armónico y así sucesivamente. Eso nos ayuda incluso como estrategia de disminución de número de antenas para distintas señales. ¿Ok? Sin embargo, también hay que recalcar que, ¿qué pasaba cuando los nodos de la onda no coincidían con los extremos de la antena? Es decir, si yo tengo mi longitud de antena hasta acá y mi onda tiene el nodo hasta aquí, por lo tanto, va a querer
venir hasta el otro extremo, incrementando su amplitud, ¿correcto? Cuando esto sucede, o mejor dicho, esto sucede cuando nosotros no alimentamos a la antena justo a la mitad de la longitud, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un cierto tipo de pérdidas. Por otro lado, esas pérdidas se pueden visualizar de una manera distinta cuando hablamos de una característica de la radiación que se denomina patrón de radiación. Ya lo vamos a ver. Es decir, nosotros podemos tener diferentes pérdidas si esto no, si no coincide, ¿correcto? Por lo tanto, de aquí el hecho de que coincida la longitud de onda con la longitud de las antenas. Si no coincide, vamos a tener diferentes tipos de pérdidas. En estas circunstancias, la antena pudiera estar, eh, vamos a ponerlo así. Ok. Esta antena que coincide con la longitud de onda de la frecuencia de trabajo, va a radiar así, normal y sin problemas. De forma que en 3D, esto, recuerden que esto estamos hablando en 3D, va a radiar algo parecido a esto. Que a la final se conforma en, en un tipo de forma de rosquilla, ¿sí? Sin embargo, cuando no coincide, cuando tenemos el problema de coincidencias entre la longitud de onda y la longitud de la antena, los patrones de radiación van a cambiar de una manera muy distinta y drástica, intercambiando sus formas. Por ejemplo, vamos a tener, no sé, así. ¿Ok? Ese comportamiento lo vamos a visualizar justo ahorita. Abran su software de simulación en Managal y vamos a ir trabajando en en su uso. Ok, si ya tienen listo, vamos a empezar. Primero que todo, vamos a observar un poco sobre el software. Tenemos aquí tres pestañas que nos van a ayudar a diferentes aspectos. Primero, en la pestaña geometría, es aquella ventana en la cual nosotros incorporamos las características de nuestra antena. En la pestaña View vamos a observar físicamente cómo estaría la antena incorporada en en el espacio. En la pestaña Calculate es la sección en la cual hacemos el cálculo de la simulación y observamos los resultados del mismo. Y finalmente, en la pestaña de gráficas, podemos observar el patrón de radiación, que es lo que estábamos indicando, ¿correcto? Entonces, como dijimos, una frecuencia genera una antena. Aquí todavía no hemos visto cálculos, por lo tanto, vamos a inventarnos una antena, ¿sí? Aquí en esta sección es el nombre del archivo que usted vaya a generar, así que si quiere puede ponerle un nombre o puede dejarle así por ahora. Cuando vaya a guardar, debe colocar un nombre. Vamos a seleccionar a una frecuencia de trabajo, vamos a ponerle en 360 MHz. Esta sección ya la explicamos más luego. Vamos a pasar a elegir o vamos a poner aquí los puntos de las coordenadas extremas de la antena que queremos, ¿sí? Entonces, acá nosotros, el software da una sugerencia, ¿no? Que las antenas, cuando se vayan a simular en este software, se generen paralelas al eje X, ¿correcto?
Es simplemente una sugerencia que podría mejorar el resultado de los análisis que hace, de las simulaciones que realiza. Sin embargo, no existe mucha diferencia tampoco si usted incorpora la antena paralelos al eje Y. ¿Ok? Sin embargo, vamos a elegir una antena, digamos que va a ser de 35 centímetros, ¿sí? Va a estar 35 centímetros cada uno de los brazos, 35 hacia acá y 35 hacia acá, es decir, centrado justo en el centro o en el origen de coordenadas. Entonces, como vamos a hacerle paralelo al eje X, vamos a poner aquí 0,35 centímetros. Le damos un Enter para que se mantenga el valor. Si no le da Enter, se elimina ese valor, ¿correcto? Y por acá, ¿qué tenemos que poner? 0,35 centímetros también. Y fíjense, ya visualizamos, ya se encuentra nuestra antena justo en el origen y además paralelo al eje X. Si queremos moverlo, vamos a moverlo un poquito en el eje Y. Vamos a moverle 20 centímetros. Entonces, en el eje Y, 0,2. Y por acá, en el eje Y, también, o fíjense aquí, como solamente movimos una de las coordenadas, se movió solamente uno de los puntos, ¿sí? En pocas palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo? El punto X1, Y1, Z1 son las coordenadas de uno de los extremos de la antena. Por lo tanto, las coordenadas X2, Y2, Z2 son las coordenadas de mi otro extremo de la antena. De manera que si yo incorporo las coordenadas específicas, el software automáticamente traza la línea que une esos dos puntos, ¿sí? Entonces, para ponerles a la misma altura, vamos a colocar aquí también 20 centímetros. Nos fijamos, ya está a la misma altura, paralelo al eje X. De la misma manera, vamos a subirle, pongámosle a una altura de 30 centímetros, podemos colocarle, ¿sí? Vamos a poner aquí 0,3 en Z1 y Z2 también 30 centímetros. Nos fijamos, fíjense, ya está a una distancia específica de los tres ejes de coordenadas. ¿Ok? Bien. En la sección, vamos a verle acá. Aquí. En la sección que me indica R, lo único que me está dando es el radio del elemento que estemos utilizando, ¿sí? Como estamos nosotros aquí simulando conductores, esos conductores deben tener un diámetro específico. Y por lo tanto, hay que incorporar aquí en unidades de medida de milímetros, ¿sí? Acá son unidades de medida de metro, por eso pusimos 30 centímetros como 0,3. Ya viene por defecto 0,8, pero si usted tiene al alcance otro tipo de elemento, simplemente lo medimos y lo incorporamos aquí, ¿correcto? Esto de acá, dejémosle tal como está, prácticamente no hace ninguna diferencia los valores que aquí se generan. Eso hasta solamente la representación de nuestra antena, ¿sí? Vamos a bajarle para que se pueda visualizar de mejor manera. Vamos a eliminar esa altura que le colocamos, ¿sí? Vamos a dejarle a la altura 0 para que podamos visualizarlo mejor. ¿Ok? Bien. Necesitamos proporcionarle la alimentación a la antena. Y para ello, en esta sección se le incorpora la alimentación. En esta partecita, ustedes pueden dirigirse hacia la página oficial del software del cual se descargaron. Ahí les indica qué tipo de fuentes son las que el software le puede ayudar a proporcionar para la simulación, ¿sí? Es decir, no tenemos demasiada libertad como para elegir el tipo de alimentación. Por lo tanto, yo ya lo revisé. Hay un tipo de señal que se denomina W1C. ¿Ok? ¿Qué significa eso y por qué utilizamos este? Realmente en la mayoría de casos utilizamos este tipo de alimentación.
Fíjense en la sección View, lo que hace es generarme la alimentación, un circulito pequeño, al centro de la línea, justo a la mitad de la antena. A eso era lo que nos referimos con la última explicación. Si yo le alimento en otro punto específico, voy a tener un cambio del patrón de radiación. Por lo tanto, al incorporar justo a la mitad, debería darme un patrón de radiación bastante regular, cercano al que le graficamos como una rosquilla. Debería darnos parecido a una rosquilla, ¿sí? Entonces, si aquí elegimos otro tipo de señal, pues va a posicionarse de otra manera nada más. Podemos seleccionar esto, sí, podemos cambiar la tensión de alimentación y la fase de alimentación, ¿ok? En esta otra sección, en cambio, se corresponde a las cargas que tienen las antenas. Ya conocemos nosotros el término de carga, ¿sí? ¿Qué es una carga? Simplemente un elemento que consuma la energía. Aquí no tenemos ningún elemento que consume la energía que alimenta la antena. Entonces, ¿cuándo podemos tener? En caso de que tengamos algún acople de impedancias, por ejemplo, algún elemento resistivo, algún elemento capacitivo que se pueda incorporar en esa antena. Solo en esas circunstancias colocamos aquí esos datos. De lo contrario, si es solamente una antena nada más, esto lo mantenemos en cero, ¿sí? Tal cual, sin ningún problema. Bien, entonces venimos a esta sección de acá que nos saltamos hace ratito. Todo esto es el procedimiento interno que sigue el software para realizar la simulación. Teóricamente, el autor dice que esta longitud total de la antena se separa en secciones, se le recorta en secciones y la simulación se realiza en una sola de las secciones para luego duplicarlas o replicarlas en las otras secciones, que es lo mismo, y de esa manera haya el resultado final de la simulación. Por lo tanto, el procedimiento interno que sigue el software prácticamente para nosotros es transparente, por lo cual todos estos valores de aquí los dejamos por defecto tal como nos salgan, ¿correcto? Eso nada más. Bien, una vez que tenemos ya la antena, vamos a la sección de calcular. Podemos nosotros darle en inicio, en la parte de abajo, en Start, pero antes de ello vamos a visualizar esto de aquí. La antena se puede simular de tres formas distintas. Cuando el plano tierra se considera en el espacio libre, se considera un plano tierra perfecto o un plano tierra real. El del centro prácticamente nunca lo he utilizado porque no tiene ninguna validez. En el espacio libre significa que la simulación es como si estuviese usted teniendo una antena fuera del planeta, ¿correcto? En esas circunstancias no tenemos pérdidas, por eso es que esto es una antena ideal, es un plano tierra ideal. Sin embargo, eso no es posible. Nuestros plano tierra son reales, por los cuales siempre es recomendable utilizar esta opción última, ¿sí? Ahora, la aproximación del plano tierra en el espacio libre es buena, esto es una recomendación, se utiliza cuando su antena va a ser utilizada en alturas muy altas, demasiado grandes, porque el plano tierra va a estar muy lejos y no va a presentar muchas pérdidas. Y por eso es que en la mayoría de casos, cuando su antena se va a incorporar muy arriba, se puede utilizar esta opción. De lo contrario, siempre trabajaremos con la opción real, ¿sí? ¿Qué significa real? Al igual que tiene una diferencia del lugar donde nosotros vayamos a alimentar, también tiene una diferencia en cuanto a la distancia que tiene respecto al plano Tierra. ¿Por qué? Gráficamente se puede explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo voy a incorporar una antena en un edificio, entonces,
Como sabemos que podemos darle nosotros un plano tierra, digamos que podemos darle justo aquí, a la misma altura del edificio. Pero desde el punto de vista de la electricidad, nosotros sabemos que podemos hacer un aterrizaje a tierra, llevándole con un cablecito y enterrarle directamente en la tierra real, ¿correcto? ¿Cuál de las dos opciones es correcta? ¿Poner el plano tierra virtual sobre el edificio o hacer la conexión hacia tierra real? Para La mi punto conexión a de tierra vista sería real. para tierra real, sería más. ¿Por qué? Por- Porque justamente cuando hablamos de corrientes va a atravesar donde que haya menor resistencia. Ya, correcto, eso sería, es bueno, una observación. Ahora, la cuestión es que para una antena el comportamiento del plano tierra no es mejorar la conducción, ¿sí? Aquí hay que olvidarnos de esa característica del plano tierra. Lo único que hace es reflejar el otro polo de la antena. Entonces, si incorporamos aquí nuestro plano tierra, entonces estamos hablando que nuestro dipolo se refleja hacia acá, la otra mitad. Si incorporamos el plano tierra aquí, en tierra real, entonces es como si acá se reflejara toda la antena total desde aquí, todo eso. Por lo tanto, estamos intercambiando la longitud de, de, de onda o la longitud de nuestra antena a la hora del funcionamiento. Por lo tanto, hay que llevar el plano tierra a donde va a incorporarse la antena. Eso hace que también sea muy importante la altura a la cual usted incorpore la antena, ¿sí? Como les decía, no es lo mismo ponerle su router, fíjense, coloquen su router a 1 metro sobre tierra, ¿sí? Luego verifiquen su recepción. En el mismo punto verifique la recepción, pero ahora intercambiando la altura de ese router. Va a tener un cambio bastante drástico, ¿sí? Hagan esa prueba para verificar esta teoría. Entonces, eh, voy a eliminar esto. Entonces, dicho eso, aquí debo incorporar la altura a la cual se encuentra mi antena, ¿sí? Cuando estamos utilizando un plano tierra real, me está indicando también que yo le debo decir a qué distancia se encuentra nuestra antena. Cuando es una antena de hogar, cuando es una antena que se va a encontrar en el uso doméstico, en el uso de equipos, en la mayoría de casos se utiliza 1,5 metros como altura predeterminada, que es la altura promedio de las personas, ¿sí? Fíjense, casi todos sus dispositivos se encuentran desde 1 a 1,5 metros de altura. Más de hecho ya no lo tenemos, ¿ok? Si sabemos que se va a incorporar la antena en el techo de nuestra casa, entonces medimos la distancia o la altura y lo colocamos aquí, ¿ok? Entonces, por ahora vamos a ponerle, por ejemplo, 1,50 metros, tal como se decía. O podemos dejarle con 1 metro también sin ningún problema. Bien, Mi antena del router lo tengo casi a 2 metros por el ya, problema de los pequeños. claro, pruébele disminuyendo esa altura y va a ver que los resultados son distintos. Solamente en la recepción, así de simple, se puede ver rápidamente. Por otro lado, dígame, Yo no, ahí no lo entendí. Con respecto a que, o sea, 1 metro con respecto que al piso. al piso, ajá, O sea, por ejemplo, yo vivo en un cuarto piso, entonces, con respecto al piso de abajo o del piso a... a su piso, al piso en el cual usted está parado. Ya Ajá. dije, Siempre, siempre esta será la altura respecto al piso en el cual usted esté parado, ¿no? No es ya respecto al plano tierra, ¿ok? Aunque realmente lo que pasa es que existe una relación directa entre el piso donde usted se encuentra con el plano tierra, porque también se transforma en una especie de plano tierra, ¿ok? Entonces, sin embargo, esta será referencia siempre del piso al cual usted esté parado, sus objetos se encuentren incorporados, ¿correcto? Y por otro lado, aquí tenemos el tipo de material del cual se encuentra constituida nuestra antena.
Aquí nos dan las opciones rápidas del cobre, aluminio, hierro y algún otro tipo de elemento que quizás se lo pueda incorporar. Por ahora vamos a ponerle uno de cobre. Vamos a ponerle un cobre, que es el más utilizado. En las antenas de las televisiones antiguas, en la mayoría de casos son de aluminio. Por eso es que tenemos esas dos o tres opciones más utilizadas, ¿correcto? Nada más. Con ello damos inicio, un start, y ya vemos los resultados de las medidas. ¿Ok? Hasta esta sección de aquí, hasta el SWR, ya podemos interpretar el funcionamiento de nuestra antena. ¿Qué podemos decir? Con estos resultados, ¿qué podemos indicar nosotros? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Si solamente observamos el SWR, ¿qué podemos decir? Que está muy alto el SWR, hay bastantes pérdidas. Ya, correcto. ¿Cuál es el valor esperado? ¿Por qué decimos que está muy alto? ¿No era de 1,2 el valor máximo? Correcto, sí, correcto. SWR, que es el ROE, tiene que ser 1,2, el ideal. Sin embargo, tenemos 39,5, lo cual nos indicaba pérdidas, ¿sí? A medida que se incrementa el SWR, significa que tenemos pérdidas. ¿Y cuál es la pérdida que se genera ahí? ¿Por qué estamos perdiendo señal? Esas son las pérdidas en la antena, ¿no? ¿Por qué nuestra antena está perdiendo señal? ¿Por la altura? ¿Por la altura? No, pudiera ser, pero realmente la altura no Por podemos la, cambiar por la resistencia. por la resistencia, por No, la eso no le impedancia, podemos. Por la ¿sí? La impedancia. impedancia. Por la impedancia de la antena. ¿Cuál es la impedancia de la antena? Esta de aquí. ¿Qué dijimos cuando escuchábamos impedancias? ¿Cuál era la idea que nos tenía que llegar a la cabeza? Pérdidas. Por Por las pérdidas. La impedancia nos daba pérdidas. pérdidas, pero debido a, A oposición al campo electromagnético. correcto, pero todavía falta, debido a el Pero esta desacople de impedancia no está impedancias. calculando. Aquí está la impedancia de Sí, la pero antena. esta nos da el programa, ¿no es cierto? O Ajá. sea, es algo más que debemos cambiar, no la impedancia directamente. No, lo que pasa que, claro, o sea, nosotros podemos cambiar otras cosas para que esto mejore, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que si el SWR es muy alto, la pérdida se debe al desacople de impedancias, ¿sí? Las medidas que hace el software es respecto a 50 ohmios. Fíjense, aquí tiene el valorcito de 50. Todas las medidas, el software utiliza como base los 50 ohmios de impedancia característica de una línea de transmisión. Por lo tanto, esta impedancia que acabamos de encontrar ahorita es muy distinta a las 50 ohmios de la línea de transmisión. Entonces, la pérdida es por desacople de impedancias. Eso no olvidarse, ¿sí? Por lo tanto, al visualizar esto, usted ya tiene que saber que tiene que hacer procedimiento de acople de impedancias, ¿sí? Ahora, sin embargo, hay un procedimiento adicional que siempre se utiliza cuando estamos haciendo simulaciones. Siempre que vaya a simular, haga el proceso de optimización. ¿Qué significa eso? Justo lo que comentaba el compañero. ¿Cómo puedo yo mejorar estas características sin entrar todavía al procedimiento de acople de impedancias? La única manera es intercambiar aquí los valores. Acuérdense que como la longitud de la antena fue tomada al azar, no corresponde a la frecuencia que estamos utilizando. Por eso es que tenemos un desacople de impedancias demasiado grande. Cuando nosotros estemos haciendo simulaciones, los desacoples serán menores, pero aún así tendremos desacoples de impedancias. Entonces, por ejemplo, el procedimiento de optimización es intercambiar los valores que podamos intercambiar. Por ejemplo, si aquí en vez de poner 0,35, yo puedo disminuir solamente a 0,3, 30 centímetros. Venimos acá, lo mismo. Quizás eso mejore el resultado. Vengo para acá, calculo
y verifico. Fíjense, yo ya rebajé el SWR a 27,1. Por lo tanto, obviamente, como les digo, cuando hacemos con cálculos, esto no va a tener tanta diferencia, ¿no? Los valores que vayan a ir cambiando no van a ser tan drásticos. No puede intercambiar los 0,35 por 0,3. Quizás pueda intercambiar un 0,38 por un 0,39 y así sucesivamente. Entonces, si yo ya vi que al disminuir este valor me generó un mejor resultado en SWR, disminuyó, voy a seguir disminuyendo. Voy a poner, por ejemplo, 0,25. Lo mismo por acá. Vayan conmigo, por favor, vayan haciendo al igual que conmigo. A mí no me Hacemos, sale, me sale que falta el punto flotante. No sé dónde el punto flotante. ¿te da un error? Claro, sí me sale, le pongo estar y me sale error que falta el punto flotante. No sé, o sea, le seguí lo mismo. No sé ¿Le, si todos le colocó la alimentación, la fuente? sí, sí, todo igualito, le estoy diciendo desde el principio, pero no me sale, no sé qué. Traten de cerrarle y volverle a abrir. No sé si hay algún otro error. Bien, entonces fíjense, disminuí todavía un poco más y el SWR se mejora. Vamos a disminuir mucho más. Vamos a ponerle un 0,15 directamente. Y calculamos. Fíjense, existe un número del cual no puedo pasarme, porque al disminuir demasiado, volvió a incrementarse este valor. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un 0,20. Menos 0,2. Fíjense, yo ya tengo una aproximación bastante buena. 1,57, que es lo que dijimos, ¿no? Que se puede aceptar hasta 1,5. Sin embargo, pudiera ir dándole otras variaciones mucho más pequeñas. Quizás un 0,19. Calculamos, o creo que debía haber incrementado. Ajá, se incrementó el ROE. Vamos a ponerle más bien un 0,21. Todavía sigue bastante grande. Vamos a quedarnos con el valor Inge, anterior. Dígame. una pregunta. Por error ahorita le puse el valor de X2 en positivo, se me quedó, pero ahí también tuve una buena en 0,15 positivo acá, me quedó 0,6. O sea, sí, eso sí es factible. ¿En dónde dice? Aquí puso. Eh, Ahí está 0,15 y en el X2 0,15 positivo. No, eso no es real o sí. No. Fíjese en la gráfica y verifique que puede observar su antena. Posiblemente no lo va a visualizar porque está a un solo punto. O si tiene así. ¿Sí puede visualizar su Dale. antena? Ahorita le voy a calcular de nuevo. Ajá. Sí, los dos en positivo, sí puedo visualizar. Pero tiene la longitud de su antena. Compártanos la pantalla, A ver, por favor. ahí, ¿sí sale? Ya, sí, se puede ver. Y ahí Póngale, está, y ajá, le pongo envío, y sí me aparece. allá. Pero me parece que hay un error, porque le está, gírele, ahí nada más. Es decir, tenemos una cierta longitud en X negativo, entonces hay algún error con el software que le está calculando como si aún se mantuviera en el eje X también, en el eje X negativo. Realmente hay un error ahí. Sí. Hay que verificar Ujú. que esos datos se correspondan para que no tengamos problemas, ¿sí? Muchas gracias. Ya, ya, Inge. Ujú.
Permítame compartir a mí nuevamente. Sí, ya voy a salir. No puedo salir. Sí, ciérrele, por favor. Gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Entonces, creo que nos quedábamos con 0,2, ¿no? Y con 0,2, Inge, dígame. yo lo hice con 0.199 y me salió el ROE de 1.49. Buenísimo, sí. Pero ahí es donde les indicaba que hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no. Claro, nosotros podemos obtener hasta 5, 10 o 15 decimales, pero cuando vayamos a cortar una antena, ¿cómo podemos cortar con esos decimales? O sea, eso hay que tener mucho cuidado en el procedimiento de optimización, porque si yo coloco aquí 3 decimales, si el primero ya me dice centímetros, el segundo me dice milímetros, el tercero, ¿qué me dice? Incluso es imposible o es muy difícil, a menos que tengamos una cortadora láser, cortar con una precisión de milímetros. Entonces, ese es el procedimiento específicamente de optimización. Si yo tengo muchos valores decimales, ir haciendo aproximaciones correspondientes. Entonces, digamos que yo ya no puedo hacer más. Mi mejor resultado fue 1.57, ¿sí? Lo cual indica, creo que una aproximación buena, pero pues, necesitamos llegar al 1.2, ¿sí? Aquí, como yo ya no puedo cambiar más variables, es entonces donde digo finalmente, ya, la pérdida que me genera es por el desacople de impedancias y ahora sí voy a hacer el desacople el acople de impedancias con el procedimiento visto, con todo lo que ya sabemos, ¿correcto? Con estos valores, esta es la impedancia de su antena con este ROE. Si hacemos el procedimiento de acople, esto tiene que disminuir y esto tiene que eliminarse y acá aproximarse a 50 ohmios. Fíjense, la resistencia ya se aproxima a los 50 ohmios, tiene 71. Por eso es que todavía tiene una diferencia de desacople. Y en la parte imaginaria tiene que ser aproximadamente igual a 0. Por lo tanto, no es muy elevado el valor de 16, pero significa que existe un desacople. A partir de esto, ya cuando no puedo hacer ningún otro cambio, cuando ya termino el proceso de optimización, puedo decir que mi antena ya está hecha, pero para que funcione correctamente, me falta incorporar el procedimiento de acople de impedancia. ¿Correcto? El resto de características por ahora no lo vamos a ver, ya lo iremos viendo a medida que se vaya desarrollando las otras clases. Hasta aquí cito, es lo que hasta ahora podemos observar e interpretar. ¿Ok? Y vamos para acá. Una vez que tenemos eso, vamos a la pestaña de el patrón de radiación. De manera general, el patrón de radiación es la forma en la cual radia una onda electromagnética hacia el exterior. Si le damos abajo en el botoncito 3D, podemos visualizar precisamente en el espacio la distribución de la radiación. Y es esta. ¿Ok? ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Le puede repetir esa parte, Inge, cómo le sacó? En la parte de abajo tenemos un botoncito que dice 3D FF. Solo le da ahí y ya está. ¿Sí? ¿Se encontró? Sí, Inge, ya me salió. Listo. Entonces, nuevamente, el patrón de radiación es la forma física que se genera en el espacio en la radiación. Entonces, fíjense, si yo tengo, por ejemplo, mi router justo en este punto donde ahorita le colocamos nuestra antena, y yo con mi dispositivo me coloco justo en este punto, aunque esté cerquita, no voy a obtener no voy a recibir la señal. Es decir, físicamente esto representa la radiación de una antena. Así se encuentra de forma física. De manera que la dirección, fíjense, es muy importante la dirección en la cual se coloca la antena. Teóricamente no sabemos hacia dónde se encuentra,
pero ya con la simulación podemos identificar la radiación. ¿Hacia dónde está radiando? Hacia el eje Z, es decir, hacia arriba. Por lo tanto, para mejorar nuestra recepción, ¿qué podemos hacer? Podemos girar a la antena, le podemos poner hacia arriba, por eso así están las antenas de su router. Si no están así y están en otro sentido, van a tener pérdida de señal. ¿Para qué? Para que la radiación se encuentre direccionada hacia un lugar específico. ¿Ok? Eso respecto a esta situación. Lo que hay que indicar es que lo siguiente. Nosotros dijimos inicialmente que un dipolo genera un patrón de radiación de tipo rosquilla, ¿correcto? Sin embargo, aquí no vemos eso. La rosquilla se genera en el espacio libre o en condiciones ideales. Como nosotros estamos analizando en condiciones reales, entonces tenemos pérdidas y cualquier otro tipo de perturbaciones que cambia el patrón de radiación. ¿Cuáles son esas perturbaciones? ¿Qué nos puede cambiar el patrón de radiación? Vamos a visualizar acá. Antes de ver eso, vemos esto de aquí. Fíjense, esto es lo mejor que nos puede pasar en una antena, ¿sí? Al inicio yo les grafiqué la forma de la distribución de la corriente en la longitud total de la antena. Y esto nos está demostrando el punto máximo o la forma de la corriente. La gráfica de color azul es la distribución de la corriente en la antena. Hay algunas circunstancias en las cuales tiene más de estos bultos y lo que hay que verificar es que los nodos coincidan con la antena y la distribución también coincida con la antena, ¿sí? Eso es un buen comportamiento físico de una antena real. Ahora, ¿qué es lo que nos puede generar perturbaciones? Vamos a colocar un nuevo elemento, ¿sí? Vamos a poner un elemento más pequeño, por ejemplo, de 15 centímetros. Vamos a ponerle muy cerquita. A una distancia de 20 centímetros, vamos a ponerle. Sería de 20 más 20, 40, ¿no? 40 centímetros desde el origen. ¿Ok? Es decir, vamos a tener esto de aquí. En esto observamos lo siguiente. La antena que le incorporamos se encuentra alimentada. El nuevo elemento que acabamos de incorporar no está alimentado y además está lejos de nuestra antena. ¿Sí? Vamos a hacer el cálculo. Hacemos un cálculo y el ROE disminuye. Mejoramos todavía. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que incluso aunque la antena o el elemento que le incorporamos cerca no es parte de la antena, aún así la onda electromagnética tiene un cambio cuando está presente este elemento. Si lo vemos desde el punto de vista de la propagación o del patrón de radiación, quizás podamos ver alguna diferencia. Debimos haber hecho alguna captura de pantalla de la radiación anterior y de esta. Ahí podemos ver las diferencias, ¿sí? Sin embargo, existe una diferencia. Desde el punto de vista de las corrientes, fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando la antena radia la onda electromagnética, eso genera una corriente de inducción en este nuevo elemento. Y esa nuevamente genera un patrón de radiación. Por lo tanto, juntos pasan a ser un mismo elemento, una misma antena, ¿ok? Aunque ésta esté separada y aunque se encuentre sin alimentarse. Por lo tanto, a la hora de calcular la impedancia y las características de la antena, mejoramos incluso su comportamiento, ¿ok? En muchas circunstancias esto es bueno, porque cuando ya veamos tipos de antenas,
vamos a ver que existen arreglos de antenas, uniones de antenas que me permiten mejorar las características de radiación. Sin embargo, qué otro resultado nos puede dar este elemento? Es que cuando usted incorpora una antena física, una antena real, tiene que tener muy en cuenta los elementos que se encuentran alrededor de ella. Por ejemplo, si su router se encuentra al lado de una ventana en la que teóricamente se espera que ingrese o salga mayor cantidad de señal, pero en esa antena tiene un marco metálico o tiene una protección metálica, esas secciones metálicas van a formar parte de la antena y por lo tanto podemos obtener pérdidas también. Y es por eso que hay que buscar exactamente un buen lugar para el posicionamiento de nuestros sistemas de comunicaciones que tengan antenas. Si no tiene antenas, todo es cableado, pues ya es otra cuestión, ¿no? Eso se puede observar de aquí. ¿Dudas, preguntas? Y, Ángel, o sea que si es que ya digamos hay más de una antena perteneciente a con la misma, con el mismo source, o sea, con el mismo voltaje, ¿no va a haber interferencia? Si también le alimentamos a este de aquí. Sí, eso es. Al igual que aquí, lo que pasa es que tiene una relación bastante rara, podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque la interferencia se da por la distancia a la cual se encuentra este nuevo elemento, ¿sí? Acuérdense que todo depende aquí de la longitud de onda. Imagine que la distancia de separación tiene directamente relación con la longitud de onda. Digamos que esta longitud corresponde a una longitud de onda. Entonces, la nueva señal que se genera aquí va a estar en fase con esta señal de la antena real. Asimismo, si la longitud de esto, de los brazos de esta antena, corresponde con la longitud de onda, entonces la nueva radiación va a tener la misma fase o el mismo comportamiento que mi antena original. Por lo tanto, en esas circunstancias yo puedo tener mejorías en el procedimiento de radiación. Mejoro, no tengo pérdidas. Pero si la distancia es distinta, no tiene relación directa, asimismo los brazos del nuevo elemento no tienen relación directa con la longitud de onda, yo puedo tener pérdidas porque existe desfasaje entre la onda que se genera aquí y la onda que se genera acá. Y es por eso que se genera esto de acá. Existe un patrón de radiación dirigido hacia un lugar específicamente. Yo puedo controlar la dirección de la propagación solamente intercambiando las distancias y las longitudes de estos elementos. ¿Por qué? Porque estoy logrando desfasar de forma controlada a los patrones de radiación de los dos elementos, ¿sí? Y con ello podemos controlar la dirección de radiación. Esa característica se utiliza en las antenas de comunicaciones de nuestros celulares, comunicaciones móviles. Eh, Quizás ustedes ya lo hayan visto o lo verán en las asignaturas correspondientes. Las comunicaciones móviles de 4G y 5G tienen un procedimiento denominado beamforming, que significa que el arreglo de antenas es un arreglo de antenas, tal como aquí vemos, pero que al controlar el desfasaje de las señales, se puede controlar la dirección de radiación. ¿Para qué sirve eso? Simplemente para disminuir las pérdidas de radiación, incrementar la eficiencia, ¿sí? Por ejemplo, si usted se encuentra a una distancia de 3 kilómetros en una dirección específica de la antena transmisora de telefonía celular, y nadie más se conecta, ¿para qué radia la antena en todos los sentidos? Con que radie hacia usted como usuario es suficiente para que tenga la transmisión de información y el resto, como no hay ningún otro usuario, simplemente puedo cancelarlo. Y esta es la forma de controlar el beamforming, ¿sí? Beamforming del inglés, lo único que significa es
conformación del haz de propagación. En pocas palabras, control del patrón de radiación, nada más. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Entonces, por eso les decía, esto puede ser controlado, y si controlamos, podemos utilizarlo a nuestro favor. Si no lo controlamos, esto nos genera pérdidas, ¿sí? Dígame, Una pregunta. dígame. Disculpe, ¿estas clases sí están subidas a la plataforma? ¿Cuáles clases? La clase grabada. La vamos a subir, todas están subidas las anteriores. Sí, porque no le he visto las anteriores. Pero bueno, sí, Inge, tenía una duda. Este tipo de onda que usted de simulación que nos está enseñando, ¿vamos a ocupar en algún proyecto a futuro? Claro que sí. Nos quedan unas 2 o 3 clases más de teoría y después ya ustedes van a diseñar una antena real, ¿sí? Y van a simularlo. Inge, ¿Sí? por ejemplo, o sea, yo creo que me expresé mal antes. Por ejemplo, si tenemos así como un tipo de arreglo de antenas, o sea, mi pregunta sería que en el arreglo de antenas, ¿solo todas las antenas como que se unen y solo es un diagrama de radiación o es un diagrama de radiación individual? Es uno solo. Es que forma parte de una sola antena. Los elementos que son parte de la antena original, a ver, ¿cómo le puedo decir? Los elementos que se encuentran alrededor de nuestra antena ya son parte de una sola. Entre ellas se conforma una sola antena. Por lo tanto, se obtiene un solo patrón de radiación. Ujú. Así como que se sumaron o se restaron, bueno, me imagino que debe haber ahí alguna ciencia para... Es lo que dijimos, nada más la distancia con que usted le calcule, con que usted ponga a una distancia específica relacionada con la longitud de onda, ya es parte de la antena original. Si tenemos, podemos nosotros simular a esta antena con una distancia muy lejana. Háganle la práctica, pónganle una distancia en Y demasiado extensa y verifiquen el cálculo. No va a tener ninguna relación porque la corriente no va a llegar a ese elemento. Entonces, la idea es que las distancias no sean muy lejanas para que conformen una sola antena. Por eso es que yo les decía, ¿no? Cuando van a instalar una antena, fíjense que al menos a 3 metros a la redonda no exista un elemento de material conductor. Si existe, entonces es parte ya de su antena y le va a dañar su recepción, el patrón de radiación de su antena, ¿sí? Entonces, si nos fijamos y no hay nada a unos 3 metros a la redonda, ya nuestra antena funciona como la hicimos. Nadie se está sumando al funcionamiento real, ¿sí? No sé si le logré solventar su duda. Sí, sí, solo eso quería saber. Ya, ok, Pregunta, ingeniero. dígame. Si es que nosotros hacemos acoples de nuevos elementos a la antena, ¿necesariamente debe ser el mismo material o se puede cambiar el material para el acoplamiento de estos nuevos elementos? No, se puede utilizar otro tipo de material, pero, aquí viene el pero, ¿no? El software que usted está utilizando, este software, Managal, no le permite hacer un intercambio de materiales. En esos casos deberíamos utilizar otro tipo de software que nos permita obtener diferentes materiales para el comportamiento real. Entonces, para el uso de este software, si intercambiamos el material de este otro elemento respecto al principal, nuestra simulación no va a representar la realidad. Vamos a tener un error en el comportamiento real respecto al simulado, ¿sí? Entonces, teóricamente, deberíamos hacer de un mismo material. Sin embargo, no hay no hay problema cuando nosotros incorporemos una antena con elementos distintos. Pero, obviamente, o sea, el patrón de radiación va a ser el mismo, pero digamos que el alcance va a ser menor o por ahí se nos va a ir alguna partecita, se nos va a recortar la señal o cosas parecidas. Algo tiene que cambiar, pero lo cual no podemos verle, al menos en este software, no podemos hacer, ¿sí? Gracias, ingeniero. Una preguntita. Dígame. Usted indicó que
usted indicó que después de representar esto ya en el programa, tenemos que realizar un acople de impedancias. ¿Correcto? Después nosotros que ya realicemos el acoplamiento de impedancias y ya nos baje a nosotros en este caso, el SWR. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos representar ya vuelta ya con la nueva Ya. acoplada? ¿Eso en otro programa o lo podemos realizar aquí en este mismo? Hay dos formas. Una de ellas es directamente a la medida. Podemos medirlo ya con un artefacto físico, el VNA que yo les había mencionado, o sí se puede incorporar aquí, pero en dependencia de cómo incorpore ese acople de impedancias. Si su acople de impedancias es por stubs, es decir, por una sección de línea de transmisión, podemos incorporarle aquí. Por ejemplo, si su stub es un cortocircuito desde este punto hasta acá, entonces se le puede incorporar aquí mismo. Vamos generando nuevos elementos, pero con las coordenadas correspondientes a la distribución que nosotros deberíamos tener aquí. Y se puede también lograr simular el acople, si es que son stubs, si es que si es que es un acople por líneas de transmisión. Si es otro tipo, si es por ejemplo un acople por circuito resonante, no podemos hacerlo. Ahí sí debemos ocupar otro tipo de software para la simulación de ese tipo de acople. Ujú. Una pregunta, usted ahorita nos está indicando como, o sea, recién estamos aprendiendo el programa Managa como en el principio. Después vamos a hacer tal vez algún ejemplo ya práctico, o sea, ya sea como real, para, o sea, nosotros ya más o menos saber y tal vez podamos después construir, como usted mismo dijo, la antena. Ah, Porque ahorita o sea, sí le cojo más o menos, pero no me está quedando todo súper claro. ya. Pues que sigue, a ver, y después de así todo eso. O sea, no sé, como un ejemplo o algún ejercicio que ya sea completo. Veamos, si es que hay tiempo, sí lo podemos hacer. Sin embargo, el uso del software no tiene más. O sea, solamente con que usted haga lo que hicimos hoy día, ya está prácticamente todo. Usted sabe el uso del software, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace falta? Lo único que nos hace falta es interpretar esto de acá. Y eso, claro, lo vamos a ir viendo todavía, pero quizás con un ejemplo así mismo al azar. Em, el paso previo, es decir, ¿qué es lo que nos hace falta? Las fórmulas matemáticas nada más para determinar las longitudes de los elementos. Con ello, usted ingresa los elementos, le da a calcular y usted ya tiene su antena. Realmente no hay más que eso, ¿sí? Lo único que nos interesa es la interpretación. Así como vimos aquí, a partir del SWR, eso nos permitió revisar nuevamente y cambiar otros valores. Asimismo, acá nos interesa las características de la radiación y eso también nos dará otro tipo de conocimiento, que es lo que vamos a ir viendo en las siguientes clases. Pero realmente respecto al uso del software, ya no hay nada más. Y como le digo, quizás lo que nos hace falta, y sí lo vamos a ver, las ecuaciones que nos ayudan a calcular las longitudes de los elementos de la antena. Pero por lo demás, usted ya sabe todo realmente. Ujú. Entonces, no hay que preocuparse o no hay que tenerle miedo a la creación de antenas. Usted ya con esto ya puede hacer una antena, digamos que en su totalidad, ¿sí? Como le digo, solamente nos haría falta las formulitas que nos permiten hallar estas longitudes, nada más. Por lo demás, ya está todo, ¿sí? ¿Alguien Pero, o más? sea, ¿Alguna Inge, otra duda? Dígame. en un entorno totalmente real para crear unas antenas no sería tan factible este software, porque faltan datos que nos debe pedir para poder crear en un entorno real. Por ejemplo, ¿qué datos harían falta? Dependiendo qué antena vayamos a hacer, por ejemplo, una de telefonía tendría que pedirnos, aparte de la frecuencia, también lo que usted nos decía, para ver las distancias Ya, que puedan hacer para ingresar en una tecnología 4G, hasta cuánto puede radiar una tecnología 4G y eso meter en la antena para no ya. pasarse, pero eso no nos pide. Ya, ¿qué es lo que pasa? El tipo de tecnología en antenas para 4G, 5G, es otro tipo de tecnología que lo vamos a ver en lo posterior.
Para ese tipo de antenas yo les había indicado, vamos a utilizar el software ADS. Entonces, les había indicado incluso, ya vayan visualizando material del uso de ese software. Allá es donde nos vamos a dirigir con otro tipo de antenas. Lo que pasa es que hay dos tipos de antenas, ¿sí? Antenas tipo cable y antenas tipo abertura, se le llama así, o tipo microcinta. Tipo cable significa lo que estamos diciendo hoy. Simplemente cojo un pequeño cable, los pongo tal como estamos visualizando aquí, y eso para mí es una antena, ¿sí? Eso es tipo cable. Este software, Managal, se utiliza para ese tipo de antenas y no necesitamos más datos para realizar ese tipo de antenas. Ahora, lo que usted me menciona que necesita, digamos, el alcance de la antena 4G, no sé, la cobertura quizás, o no sé cómo llamarle eso. Eso ya forma parte de otra asignatura. Entonces, aquí lo único que determinamos es el comportamiento de la antena, la radiación de la antena, nada más. Aquí, por ejemplo, no sabemos cuál es la distancia a la cual llega el patrón de radiación. Solamente sabemos que esa es la forma de radiar. Entonces, imaginemos que yo quiero llegar, digamos que esta antena está llegando a 10 centímetros de nuestra antena, ¿correcto? Significa que máximo va a llegar hasta aquí. Si quiero llegar a 1 metro, ¿qué es lo que debo hacer? Incrementar la potencia de alimentación. Pero esto no cambia, sigue manteniéndose la forma. Solo que el alcance se incrementó, pero la forma no ha cambiado. Las características de la antena no han cambiado en ningún momento. Entonces, realmente el resultado que nos proporciona este software es bastante bueno. Y por eso he utilizado siempre para la enseñanza de este tipo de antenas. Incluso por la facilidad de uso del software. ¿Sí? ¿Sí estamos claros ahí? Sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Yo tengo una preguntita, Inge. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros cuando se estudia diagramas de radiación, también se estudia la polarización horizontal, la polarización vertical, Ujú, a ver los diagramas de radiación. ujú. Entonces, aquí nos da el software o No, ese es otro análisis por separado y que sí lo vamos a ver también. En las siguientes clases vamos a ir viendo las propiedades. Tenemos 2 clases para observar propiedades de radiación, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? También la misma aclaración que aunque nosotros cambiemos las polarizaciones de radiación, también el patrón de radiación sigue manteniéndose, no cambia. La única diferencia es cómo cómo está viajando una onda electromagnética en el espacio nada más. Pero sí lo vamos a ver eso en lo posterior, pero aquí no se puede determinar. En este software, al menos hasta donde yo sé, no hay posibilidad de poder insertar esas características de radiación. ¿Sí? Al- más o menos en los diagramas de radiación se ven los lóbulos, los nulos, los máximos, los mínimos. Ajá, eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Y justo a partir de esto. Sí, sí, vamos a ver eso. Ya, Claro sí, que es sí. pregunta. Ya, gracias, Inge. Sí, vamos a ver, ya, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Si no, hasta ahí llegamos en esta clase. Yo les agradezco mucho.